Seta menev calzano naze skirgilen zakta nesdieta parneska gon taganlo ronak cuentis rlena ne ziet calzane no grene ni rlegana ne por greme ne ilona ne yalna grena choplan estisna no. La lengua materna es aquella primera lengua que se aprende, es la lengua que se aprende primero, ¿no? Por un hablante, ¿no? Es la lengua que se aprende de manera natural, ¿no? Es la lengua que no requiere de una instrucción escolarizada para aprenderse, ¿no? Y así hay varias cuestiones, criterios que podemos tomar para definir lo que es la lengua materna. Entonces todos tenemos una lengua materna. Mi lengua materna es el zapoteco, la lengua materna del compañero es el mayo, la lengua materna de la compañera es el tzotzil, la lengua materna de ustedes es el español, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que el mundo, digamos, está compuesto por una diversidad lingüística, ¿no? Ya lo comentaba el compañero, que se habla alrededor de 7,000 lenguas en todo el mundo, ¿no? Esa es la diversidad lingüística que tenemos en todo el mundo. Pero de toda esa diversidad lingüística, algunas lenguas de estas son lenguas hegemónicas, son lenguas mayoritarias, son lenguas que han desarrollado cierto prestigio, ¿no? Algunas, ¿no? Unas cuantas lenguas tienen esa característica. Pero otras lenguas son lenguas minoritarias, lenguas que se hablan por pocos hablantes, por unos cuantos hablantes, por 1,000 hablantes, por 2,000 hablantes. Entonces estas son lenguas minoritarias, ¿no? Entonces cuando se establecen, digamos, los estados o el estado-nación en cada uno de los territorios, ¿no? Donde hay una nación, entonces se decide, hay una política, digamos, en términos generales, en donde los gobiernos, por ejemplo, buscan fortalecer la nación, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Vamos a fortalecer la nación a través de la unificación del idioma. Entonces, por ejemplo, si la lengua mayoritaria, como en nuestro caso, México y Latinoamérica, es el español, entonces toman el español como la lengua de comunicación, ¿no? Como la lengua nacional, como la lengua de instrucción. Entonces esa lengua empieza a desarrollarse en todo un país, en todo un estado, pero se empieza a menospreciar las otras lenguas que son lenguas minoritarias, ¿no? Entonces se establecen políticas, por ejemplo, que son las políticas de planificación lingüística, en donde se hace todo un seguimiento, toda una estrategia de cómo desarrollar las habilidades lingüísticas de todas las personas que integran ese país, por ejemplo, ese estado, ¿no? Pero las otras lenguas que son lenguas minoritarias, pues quedan abandonadas ahí. Entonces esas lenguas no tienen una política lingüística, no se enseñan en la escuela, no sirven, no se utilizan, digamos, en los diferentes empleos que hay en el país, ¿no? Y así es como cada vez esas lenguas se van desprestigiando. Y las personas, entonces, cuando ven toda esta situación y dicen, bueno, hay una lengua que tiene mucho privilegio, y si yo hablo esta lengua y si tú hablas esa lengua, tú puedes tener acceso a la escuela, tú puedes estudiar, tú puedes ir a la universidad, tú puedes tener un trabajo en el gobierno, tú puedes tener un trabajo en la educación, tú puedes tener un trabajo en la salud. Entonces la gente viendo todos esos beneficios que tiene la lengua hegemónica, la lengua nacional, pues opta por olvidar sus lenguas, por dejar de hablar sus lenguas. Entonces ahí está, digamos, la política lingüística, ¿no? Que todo está, o sea, planificado desde el Estado-Nación. En nuestro caso, como mexicanos, esta situación, o sea, empezó desde la colonización, así como lo comentaban los compañeros, ¿no? ¿Qué pasa en la colonización? O antes de la colonización, aquí, en todo el territorio que actualmente es México, nadie hablaba el español, ¿no? Antes de la, digamos, de la colonia, o antes de la conquista, o antes de la invasión, ¿no? Como se quiera llamar, nadie hablaba el español en este territorio. Todos teníamos nuestras culturas, teníamos nuestras lenguas, las lenguas amerindias que le llaman, que es el zapoteco, el mixteco, el triqui, el huave, el yaqui, el mayo, todas las lenguas de nuestro territorio que ahorita son 68 lenguas, ¿no? Pero antes de que llegaran los españoles, eran más de 100 lenguas, pero se han perdido muchas
digamos, por esta situación que ya les he comentado, ¿no? Entonces, al llegar los españoles y nos colonizaron, entonces nos impusieron una lengua, ¿no? Desde la colonia. Entonces dijeron, todos estos indios, porque así nos llamaban, todos los indios tienen que aprender el español. ¿Para qué? Para que así haya un progreso en el Estado, en nuestra nación, ¿no? Haya un progreso, porque ahora, como estos señores, estos indios, hablan una lengua indígena, entonces estos, digamos, son como el retraso de la nación. Porque ellos hablan esta lengua, no pueden comunicar con nosotros, no pueden contribuir en el proyecto de nación, por eso es que nuestra nación va un poco atrasada que las demás, ¿no? Entonces, se impone la lengua castellana, primero a través de la religión, o sea, a través del catolicismo, se enseñaba la lengua castellana. Posteriormente, cuando se separa la iglesia, ustedes saben, ¿no?, que se separó la iglesia, digamos, del Estado, entonces cambia esa situación, entonces pasamos a hacer una educación, digamos, obligatoria y laica, entonces ya no contamos con la cuestión religiosa, ¿no?, sino ahora se implementan las escuelas de educación primaria y ahí es donde empieza a desarrollarse toda esta política, ¿no?, de castellanización para unificar el país. Y bueno, se logró, no se logró completamente, hubo una discusión desde la colonización hasta en la actualidad, hay una discusión, ¿no?, de que si se va a castellanizar a la gente, a la población indígena, o si se van a desarrollar también sus lenguas indígenas. A partir de esas discusiones, después de cientos de años, empiezan a crear una educación bilingüe. Y en las comunidades, por ejemplo, en las regiones existe algo que se llama educación bilingüe intercultural, que de bilingüe, pues, y de intercultural tiene poco, ¿no? Porque lo que se hace en esas escuelas, o sea, es lo mismo que se hace en una escuela monolingüe que conocemos en las ciudades, ¿no? Se enseña el español, se enseña la cultura, se enseña el conocimiento, todo basado en un plan y programas, digamos, para castellanizar, ¿no?, para desarrollar, digamos, a los estudiantes en esta cultura mestiza, ¿no? Es lo mismo que se aplica allá. Son pocos profesores o pocas escuelas que trabajan en el sistema bilingüe. En el sistema bilingüe, ¿qué es lo que tenemos? Ahí dicen que hay educación bilingüe en esas escuelas, pero solo se da 1 hora de educación en lengua materna, o 2 horas a la semana. Entonces no es bilingüe, porque el bilingüe sería, pues, 50% de tiempo para las lenguas indígenas y 50% del tiempo para el español, ¿no? Pero no se desarrolla eso todavía en nuestro país, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía faltan por hacerse. Hay proyectos, ¿no? Hay proyectos institucionales, hay propuestas de universidades, hay propuestas de centros de trabajos, hay propuestas de profesores, de investigadores sobre cómo hacer para, digamos, mantener estas lenguas que tenemos en México y que están siendo desplazadas por el español, pero pues todavía falta un proyecto de planificación lingüística, una política lingüística nacional, una macropolítica, una macroplanificación lingüística, digamos, en donde se trabaje sobre esto, ¿verdad? Porque los esfuerzos individuales ahí se debilitan por cualquier cosa y hasta ahí se quedan. Yo tengo un proyecto viendo esta situación de las lenguas indígenas en México, y por todo lo que ya había dicho, pues, de la discriminación de estas lenguas minoritarias, ¿no? Por ejemplo, decían, el zapoteco no es una lengua porque no tiene una gramática, ¿no? Así se decía antes. Entonces, no es una lengua, es un idioma. Y hablando de idioma, pero de manera peyorativa, ¿no? Entonces, desde joven, o sea, me inquieté por esa situación, por esa idea, ¿no? De que por qué mi lengua no es una lengua, sino es un dialecto porque no tiene una gramática. Entonces me preocupé por hacer investigación lingüística y empezar a formular esa gramática escrita, ¿no? Pero no es que las lenguas indígenas o las lenguas minoritarias no tengan gramática, sino que tienen esa gramática, digamos, representada en la oralidad, ¿no? Que si a alguien le interesa escribir esa gramática como las gramáticas que hay en las lenguas mayoritarias, pues sí es posible, o sea, tienen
digamos, de ese conocimiento gramatical que tiene cualquier otra lengua del mundo. No es igual. Las gramáticas de cada una de las lenguas van a ser diferentes y vas a encontrar temas, fenómenos, digamos, totalmente diferentes a las otras lenguas que ya conoces, ¿no? Pero eso es lo interesante de estas lenguas, porque representan una diversidad de fenómenos que nosotros podemos ir investigando, ir analizando en estas lenguas, ¿no? Entonces, una vez que ya hice, digamos, esta parte gramatical, que tiene que ver con la cuestión descriptiva, digamos, la cuestión técnica, científica, si lo quieren llamar así, entonces uno tiene que adaptar todo ese conocimiento ahora para que esto sea aplicado a una comunidad, ¿no? Aplicado a ese sistema lingüístico de donde tú tomaste los datos para hacer ese análisis gramatical. Entonces lo adaptas, formulas un sistema de escritura práctica. Y ahí es donde ya les enseñas a los niños de las nuevas generaciones cómo van a escribir su lengua, ¿no? Ya llevo algo de tiempo trabajando con mi comunidad natal y bueno, ya muy pronto tendremos un producto en donde hay, digamos, producción de los niños, en donde hay leyendas, hay historias, hay textos bilingües de estos estudiantes con los que estoy trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea aquí? Una es solicitar, digamos, a nuestro gobierno, a nuestro Estado, de que se implemente una política seria y general para todas las lenguas indígenas, ¿no? Segundo, que nosotros también como personas de este país también empecemos a reconocer el valor que tienen estas lenguas, ¿no? Porque muchas veces ocurre eso, ¿no? O sea, hay mucha discriminación, ¿no? Tú ves a una persona hablante de una lengua indígena y dices, mira, ahí viene el indito, ¿no? Entonces, eso no ayuda, digamos, al desarrollo de la lengua. Eso no ayuda al fortalecimiento de la lengua, sino al contrario, eso afecta, digamos, a la preservación de estas lenguas. Por ejemplo, si llegan dos personas a una universidad pidiendo trabajo, uno es extranjero hablante de inglés y español y otro es nativo hablante de español y lengua indígena, ¿a quién creen que le van a dar el trabajo? Al estadounidense, porque ese es extranjero, ¿no? Todavía vivimos en la cultura, digamos, malincista, ¿no? Valoramos lo de fuera y no valoramos lo nuestro. Y lo nuestro también tiene valor, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar todas esas cuestiones a manera de que pues estemos viviendo en un país que permita desarrollar toda esa diversidad que nosotros tenemos? Que esto puede ser, digamos, un punto, digamos, muy importante para el desarrollo de nuestro país, para que nuestro país esté en un nivel, digamos, mucho más desarrollado, ¿no? Si dejamos perder todas estas lenguas, estas 68 lenguas que actualmente tenemos, ¿qué vamos a tener? Vamos a caer al monolingüismo. Una sola lengua, una sola cultura. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? Pues a lo mejor nuestros gobiernos no lo saben, ¿no? Pero ¿qué se prefiere? ¿Tener una cultura monolingüe o tener toda esta diversidad, toda esta riqueza que hay en nuestro país? Entonces, todo esto pues es tema de discusión y hay mucho, ¿no?, de qué hablar sobre el día, digamos, de la lengua materna. Vino he, Cajibane,
Enfócate, caca, de aguate, polo, bella, lita, silo, dos salis de Guatemala, polleta, dos salis de Guatemala, ole. Choquita venam se puse, huicos con de tu limchonek, ay nilin chituisine chitule, tu aneca impo en chivit machi. Ya va la mamá, Dios da una va, tu macunine en chineteule. Y ni me fui, camine pues chamyayak, tutulikamut, inyam si pues agua. Enfócate, cacate, guate, polo, veniam, si te sigo salis de Guatemala, polleta, gato salis de Guatemala, ole. Hermosa, tutuli que yo tu capos de Guatavena, jiba huela más. Ine pipo el ichi, en chi vacilaron, en chi enamoraron, acá me iba huela más. Yo como chelichi, guapo le lleva, van cortando oye chasta y guateco. Cate emotivo, cuanta vena se muentua, pa' que toma la caíta mal hicieron a él. Y me pinto el ichi, vino tan de que concha ne va valores, cae más que te me pinto el ichi, en chi vacilaron, en chi enamoraron, acá me iba abuela más. Hermosa, linda vas creciendo como los capomos que se encuentran en flor. Yo mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y por eso vengo aquí. Mañana o pasado, si llego a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, dices no mirarme para que tu mamá no vaya a maliciar. Yo, mi chiquitita, cuando tomo vino,
contigo, siento tantas ganas de contigo platicar. Porque chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y por eso vengo aquí.